Bueno, tengo en línea a dos contadores, a Jorge Murace y a Juan Pablo Perojo, son contadores. Vamos a hablar sobre estrategia fiscal internacional, también les voy a preguntar sobre la estafa de San Pedro, si tienen algún dato de eso, pero los saludo. Hola Juan Pedro, hola Jorge, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Macu? Jorge por acá. Sí, ¿cómo andas? Buenas, ¿Todo ¿cómo bien? estás, Macu? Hola Juan Pablo. ¿Todo tranquilo? Muy bien, ahora sí, excelente. Bueno, cuéntenme un poquito ustedes, así sucintamente, qué es lo que hacen y bueno, ¿y quiénes son? Entiendo que uno va a hablar del otro. Yo soy Juan Pablo Perojo y voy a presentar a Jorge Murace, que es mi amigo y socio. Mi amigo hace 20 años y socio hace 6, en mi caso, que entré a PMP. Te cuento primero de PMP, que nacimos como estudio contable clásico y fuimos agregando servicios hasta ganar la integralidad tal que incluso están nuestros valores, ¿sí? Somos una consultora también, y lo que nos diferencia de los estudios contables clásicos es que nos metemos en el negocio, nos gustan los negocios de las compañías, de las personas, y lo que nos diferencia de las consultoras es que somos un estudio contable y sabemos mucho de números, somos muy duros y mucho de lo fiscal. Que en eso, y ahí te ato con la presentación de Jorge, es especialista o de origen, es especialista, hoy es mucho más por esa integralidad que fuimos ganando, es él lo que tuvo fuerte de un inicio y lo que yo no creo en las casualidades, lo que nos dio mucho es que él venía de una Big Four, que son los estudios grandes internacionales de impuestos y auditoría, él de la parte de impuestos, y de la parte de impuestos anuales, ¿sí? ¿Qué es esto? Ganancias y bienes personales, y ganancias de, obviamente, tanto de persona física como jurídica, ¿sí? De empresas sería. Entonces, él es especialista, o se fue especializando en lo que es lo que nos diferencia quizás, en lo que es fuente extranjera, inversiones en el exterior, activos en el exterior, compañías en el exterior, para la liquidación fiscal en Argentina. Déjame hacerle una pregunta a Jorge con esta presentación que hiciste, Juan Pablo. Jorge, este gobierno, Milei, está diciendo que va a bajar los impuestos. ¿Cómo lo ves a eso? Bien, en principio fue algo de la plataforma y que todavía no lo está llevando a cabo. De cierta forma, en lo que respecta a bienes personales, por ejemplo, sí hubo una baja importantísima, ¿sí? Y que eso afecta a niveles de clase media para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno anterior había elevado las alícuotas de bienes personales, incluso para bienes del exterior, al 2,25% anual, ¿sí? Y en este caso terminaron bajando para contribuyentes cumplidores al 1,5% anual, ¿sí? Y a medida que pasen los años, hasta 2027 va a llegar al 0,25. En ese sentido, en el que sería el impuesto patrimonial, sí. En el resto, todavía están en proceso, ¿sí? Porque incluso en el impuesto a las ganancias... Bueno, perdón, pero Milei lo ha puesto como diciendo, en la medida en que vayamos poniendo los números acorde, vamos a ir bajando los impuestos. Totalmente, incluso con el impuesto país ya se vio, con determinados Exacto, bienes, ya bajó el 7%, ¿no? Ya lo fue bajando, estaba en el 17, terminó bajando al 7, en determinados cosas así. Es progresivo, obviamente. En el caso de impuesto a las ganancias, por ejemplo, para empleado en relación de dependencia, terminó subiéndolo en la reforma en julio, terminó subiendo un poquito, quedaron más sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Eso lo había bajado Massa, ¿no? Antes de las elecciones, ¿no? Exacto, tal cual. Y que para los primeros meses de este año, de enero a junio, eran pocos los sujetos alcanzados y después a partir de julio se agregaron más. No obstante, es cierto que los que se agregaron no se les está reteniendo una suma importante, e incluso ahora en septiembre, ¿sí?, se ajustaron esos valores por la inflación de los últimos 3 meses. Con lo cual, ahí el impacto termina siendo un poco menor, pero es cierto lo que decís, la idea de este gobierno es ir bajando los impuestos de a poco. Claro, porque siempre se habla del impuesto, es algo que nadie paga un impuesto con alegría, digamos. Un impuesto es un incordio, ¿no? La palabra lo dice, impuesto. Claro, te lo imponen. Bueno, ahora presentalo a Juan Pablo, que la gente un poco lo conoce, que los que siguen el programa, porque habló hace 2 programas. Perdón, ahí capaz que se escuchaba mal. Ahí ahora te vuelvo a escuchar. Presentalo a Juan Pablo, te decía. Perdón.
Sí, perfecto. Bueno, Juan Pablo, como bien dijo él, somos amigos desde 2003, si mal no recuerdo, más de 20 años, estaba por corregirlo, y se unió a PMP hace 6 años, allá por 2018, y él fue el fruto de que se convirtiera, de que pasara a PMP de ser un estudio clásico a lo que hoy es, que es más que un estudio, es una consultora, y le da la integralidad a lo que es el estudio, no solamente a nivel jerárquico, digamos, sino que en todo el equipo es la persona que más integralidad tiene. Primero porque es especialista en lo que es contabilidad de gestión, contabilidad en finanzas en sí, sino también en la parte de recursos humanos, en la parte de comunicación y marketing, ¿sí? Es como la persona que traspasa todas las áreas dentro de lo que es PMP. No, o sea que no, ya dejó de ser, ustedes dejaron de ser el contador clásico para ser un contador más interactivo en todos los órdenes. Exacto, para poder asesorar empresas y no tanto como en un principio habíamos arrancado, donde solamente atacábamos el asesoramiento impositivo, claro, o contable, pero formal, legal, digamos, ¿sí? Lo que es claro, hacer un balance, lo que es hacer impuestos. A los dos les pregunto, ¿qué opinión tienen de lo de San Pedro? San Pedro, Casilda Santa Fe, Bahía Blanca, Corrientes. ¿Misma empresa, todos esos lugares? Misma modalidad. Ah, Misma porque modalidad. San Pedro es gravísimo, hay como el 20 o el 30% de la ciudad de San Pedro están enganchados ahí, más de 40 millones de dólares. La cuenta, preparando la nota, Macu, y da el 29% de la población, 20.000 sobre 69.600, creo que. Qué impresionante. La cuenta. Increíble. Pero viste que ahora, aparte piden dinero para devolver el dinero que deberían devolver de una. ¿Y viste cuánto piden? $88. ¿Viste? Bueno, ese 88 tiene una simbología, no llegué a meterme más en tema, preparando hoy la charla de hoy, pero tiene una simbología de la fortuna en China, en Oriente, perdón, en Asia. Mirá. Sí, no es un número al azar, simboliza tiene algo que ver con la fortuna, no te quiero decir algo que no sea, pero tiene un simbolismo el 88. A mí lo que me impresiona es que la gente de una va y pone la plata y saben que puede ser una estafa, pero la ponen igual. Nadie consulta aquello caso a tu contador, a alguien que sepa un poco más. Y sin embargo, muchos de ellos no están ni siquiera, no sé ahora, pero hace unos días no estaban ni siquiera preocupados, sino que seguían. Ahora después sí hubo retiros y ya hay detenidos y todo. Tal cual, sí, ahí lo que nosotros siempre decimos, porque vienen a preguntarnos, ¿viste? Nos llega como sos contador y piensan, nosotros sabemos, pero piensan que los contadores sabemos de todo esto que sabe PMP por esa integralidad que contábamos hace un ratito, pero cuando viene alguien a contarte algo que es muy difícil, hoy hacía las cuentas y vos calculás que al 1,2% diario te da 43% mensual y 7.228 anual, Macu. No, es una locura. O sea, en 2 meses... Es una fantasía. Estaban en el capital. O sea, perdón, hay un refrito ahí. Fíjate, Jorge, porque me parece que es tu celular que se está moviendo un poquito y que por momentos te escuchamos muy bien, pero por momentos no. Y soy la persona que tiene que estar atento a eso porque si no la gente no escucha. Ok. Ahí hay un refrito, ahí no sé si ustedes lo escuchan por el auricular. ¿Lo escuchás? Yo no. Tal vez es un movimiento. Bueno, pero antes que se escuche peor, yo les quiero preguntar sobre lo que querían hablar ustedes, que es vos, Jorge, que es la estrategia fiscal internacional. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta gente tiene cuentas afuera en la Argentina? ¿Hay estadísticas de eso? Bien, hay muchísima gente que tiene cuentas en el exterior, principalmente aquellos freelance que trabajan para el exterior, ¿sí? Y que con el tema del cepo no pueden importar, digamos, no pueden exportar, mejor dicho, efectuar factura de exportación porque tendrían que traer esos dólares y liquidarlos al MULC, es decir, al tipo de cambio oficial.
con bueno, esa gente puede entrar al blanqueo ahora hasta el 31, ¿no? Conveniencia. Exacto, esa gente podría ingresar al blanqueo, y por lo general lo que hacen es abren cuentas en el exterior, abren sociedades en el exterior, con lo cual eso hace que sea mucha la gente que tiene cuentas en el exterior, y así todo para conservar el valor, porque obviamente así como en Argentina hay una inflación galopante, en el resto del mundo también hay una inflación, ¿sí? Entonces, para conservar el valor... Perdón, de hecho Kamala Harris está haciendo su campaña proselitista en una de las bases es que va a bajar la inflación. Es que es preocupante la inflación en Estados Unidos a estos niveles. Que para nosotros es la mensual, pero para ellos es preocupante. Claro, exacto. Sí, aparte no solo afecta a Estados Unidos, sino que afecta, con las medidas afecta al mundo, ¿no? Tal cual. Al resto del mundo, porque impactan las tasas de mercado y en las tasas de deuda del resto de los países. Exacto. Terminame lo de y después le quiero preguntar algo a Juan Pablo, lo de la estrategia fiscal. O sea que las empresas o las personas físicas abren una cuenta afuera. Perfecto. Entonces, abren cuentas afuera y en esas cuentas, obviamente, tienen inversiones, ¿sí? Entonces, nuestra tarea, por un lado, es ver y analizar y asesorar en cuanto a cómo mover esos fondos en el exterior, cómo cobrarlos, cómo abrir cuentas en el exterior, e incluso sociedades, si es el caso que más conviene en determinados casos, valga la redundancia, y en ese sentido ver el impacto impositivo, analizar el mejor impacto impositivo en los países en los cuales interactúa la persona, ¿sí? Porque hay gente que presta servicios quizás en Estados Unidos, pero también en Europa. Bueno, ahí quizás se localiza y abre una cuenta o una sociedad en Estados Unidos, pero factura tanto a clientes de Estados Unidos como a clientes de Europa. Y bueno, en ese caso analizar el impacto impositivo y optimizar el impacto, no solo impositivo, sino ahí viene la parte integral, sino también financiero, ¿sí? de esa persona en cuanto a sus movimientos de los fondos. Cuando hablas de impacto impositivo, ¿es el impacto impositivo en la Argentina o no pasa por la Argentina eso? En todos los países, ¿sí? Porque ahí hay digamos, puede ser que tenga que pagar impuestos en el exterior e impuestos en Argentina por esos movimientos que tiene. Ahí lo que hacemos nosotros es analizar el impacto total, y obviamente va a ser la persona la que decida cómo declarar y cómo mover esos fondos entre los distintos países, ¿sí? Analizar la experiencia de dejar en el exterior, traer, invertir en el exterior versus invertir en Argentina esos fondos, ¿sí? Ahí es donde analizamos el impacto impositivo en cada país para poder tomar la mejor decisión de dónde conservarlos. Claro. Desde 2011 que está el cepo en la Argentina, lo creó o lo puso en acción Cristina. ¿Qué opinión tenés, Juan Pablo, sobre el cepo y cómo podría, ha dicho Milei que probablemente en unos meses lo levanten, pero qué impacto tendría en la Argentina y qué pasaría si se levanta el cepo? ¿Cómo ves toda esa situación? Tenemos nuestras dudas, porque que saquen el cepo es un momento que parece bueno, pero hay un tema, como hablábamos al principio, recaudatorio, que todavía está con el que se llama tipo de cambio tarjeta, ¿sí? E importaciones, que hay un efecto recaudatorio para mantener el superávit fiscal. ¿Esto qué es? Significa que quitando el cepo, unificando el tipo de cambio, desregularizando, como está haciendo el gobierno, como empieza a hacer el gobierno, que está bueno, ahí lo que la gran duda es cuándo y a qué tipo de cambio va a quedar el tipo de cambio único, porque estamos tan acostumbrados a tener diferentes tipos de cambio que no, o por lo menos a mí me pasa, que no somos conscientes de que salir del cepo no va a haber más tipo de cambio, no va a haber más restricciones, o sea, tiene que haber libre oferta y demanda de dólares, ¿sí? Entonces, para nosotros, y ahí es donde nos basamos en opiniones de economistas en los que confiamos, faltan reservas, ¿sí? Para el sentido en el sentido de que tiene que haber más reservas para poder hacer frente a una apertura y a un libre comercio de moneda dura, sería en este caso, claro. Que sería el dólar. Entonces, para nuestro gusto, faltan reservas, el blanqueo está ayudando, el tipo de cambio parece ideal, pero no nos podemos olvidar de que
si unifica el tipo de cambio, va a haber un efecto de caída en la recaudación, si quitan lo que decía Jorge hace un rato, de no solo el impuesto país, sino las percepciones que se cobran, tanto por compras en tarjeta de crédito. Mucha gente está volviendo a viajar al exterior, y hoy conviene viajar al exterior, ¿por qué? Porque está muy barato si pagás en dólar billete, dólar MEP, digamos, ¿sí? Claro. Que es el que accedemos. Pero, no obstante, no deja de ser recaudatorio que cada vez que uno paga con tarjeta y la paga en pesos, el gobierno recauda, tanto de impuesto país todavía, como de la percepción, ¿sí? Claro. Entonces ahí, bueno, el impuesto país tiene fecha de vencimiento, el gobierno ha dicho que va a sacarlo en diciembre, con lo cual el 1 de enero no deberíamos tener, o el 2 de enero operativamente no deberíamos tener impuesto país. Hay que ver qué pasa con la percepción. Nos estamos olvidando, o los medios se están olvidando de preguntarle eso al gobierno, esperemos que también se saque, y ahí sería un paso muy importante de cara a la unificación, si los tipos de cambio financieros se mantienen en estos niveles que están hoy. Como hablábamos la vez pasada, Macu, estamos a niveles de tipo de cambio muy bajos según lo que esperábamos todos, y me arriesgo a hablar por todos los argentinos, en diciembre. Bueno, llegó a 1.500 y bajó solo después. Tal cual, es una gran oportunidad. Fíjate que está en un 15% arriba del oficial, ¿sí? Nada más. Un 15% son, a este nivel, poquito más de 4 meses de inflación, ¿sí? Y claro. Lo que busca el ahí hablaste de inflación. Te hago la última pregunta y no tengo mucho más tiempo, pero la inflación, cuando baje la inflación, también se podría hacer ese sacar el cepo, ¿no? O sea, cuando no haya inflación. Bueno, exacto. Muchos opinamos que lo que está esperando el gobierno, incluso algunos referentes del gobierno lo están diciendo, es que están esperando que la inflación núcleo llegue al 2%, que es lo que aumenta mensualmente el tipo oficial, para que vayan de la mano y esa apertura del tipo de cambio no genere una inflación nueva, ¿sí? Como pasó cuando abrió Macri, ¿te acordás? Totalmente, sí. Entonces, están esperando que la inflación llegue al 2% para poder liberar. Y ahí de la mano, perdón Macu, te meto un comentario porque me parece importante que eduquemos los que tenemos conocimiento en estos aspectos, volviendo a lo de San Pedro, si me permitís. Sí. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Hoy tengamos en cuenta que un bono, ¿sí?, que es lo más riesgoso que podemos invertir en Argentina, está rindiendo 18% en dólares anualmente. Claro, esto era 70%, no sé, ahí sacó la cuenta Jorge. No, anual 7.228. Perdón, 7.000, no, una locura. No, a eso vamos. Ahí es donde hay que sospechar. Vos decís, pero algunos ganaron en San Pedro, porque es verdad, algunos ganaron. Bueno, pero a mayor riesgo, y también en una localidad como es San Pedro, en cualquier lugar del mundo, pero en una localidad tan chica como es San Pedro, repercute más porque vos te enriqueciste, en parte no por culpa tuya, ¿sí?, pero en parte porque empobreciste a un vecino. Claro, totalmente. Sin juzgar. Los tengo que dejar porque no tengo más tiempo, pero lo que acabas de decir es así. Por eso el que sacaba el dinero antes estaba poniendo en riesgo al que no lo había sacado. Pero no por voluntad, para nosotros es desconocimiento, falta de educación financiera, ¿sí? Principalmente. Por eso, es sospechoso. A nosotros cualquiera que nos viene con un rendimiento del 20%, decimos, che, no, 20% en dólares anual, no mensual, anual. Decimos, che, es sospechoso. Claro. Revisar, traeme documentación. Bueno, imagínate esto, o sea, nos reímos si alguien nos preguntara por esto antes de meterse. Totalmente. Juan Pablo Perojo, Jorge Murase, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Macu. Un abrazo, mucha suerte, gracias. Ahí estaban los contadores Juan Pablo Perojo y Jorge Murase hablando con nosotros.